archivo. ¿Ahí lo ven todos? Sí, doctora, se ve perfecto. Ah, porque la otra vez no se veía. Entonces, bueno, para quedarme tranquila. Bueno, vamos a ir viendo qué cantidad se están anotando ahora, que no veo la cantidad. Son, son como 20 y pico, me parece, los cursantes, ¿no? Eso creo. A ver, 11. Bueno, pero podemos ir empezando por las dudas que alguno no se conecte. O sea, alguien se está conectando ahora. Esperamos un minutito más y vamos arrancando porque en realidad me están escuchando bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, vamos entonces a ver un poquito. En realidad, hoy vamos a continuar con lo que estuvimos hablando en la clase anterior sobre las formas de reparar y demás. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de los fondos ambientales? Ese tema había quedado pendiente y bueno, y simplemente en esta ocasión, por eso le estoy mostrando la pantalla, es ver qué tipo de... estoy viendo cómo se mueve esto. A ver. Ahora sí, sí. Bueno, acá entonces, acá le estoy mostrando los distintos fondos ambientales. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que la ley 25675 preveía la creación del fondo ambiental, que a su vez esa misma ley exigía que éste se cree por una ley especial posterior, que estuvo muchos años sin reglamentación este fondo, ahora vamos a ir viendo cómo se fue generando esa situación, y que este tema de los fondos ambientales, por el doble mecanismo, fíjense que en fondo dice el concepto, ¿no? El fondo ambiental como mecanismo o instrumento financiero y de gestión sustentable. Esto significa que tiene muchas utilidades el fondo ambiental. Nosotros estábamos hablando en la clase anterior, que estuvimos explicando un poquito la influencia de la ley de presupuestos mínimos respecto a este tema, que en realidad la indemnización proveniente de daños a bienes de incidencia colectiva, claro, como no es un sujeto particular el que los tiene que recibir, porque es un bien colectivo, un bien de la sociedad, un daño de impacto social, bueno, tiene que tener esa recomposición que a veces no es posible en especie y debe hacerse en dinero. Bueno, ese dinero tiene que tener una finalidad que le devuelva a la sociedad ese bien colectivo dañado. Entonces, ¿de qué forma? Una de las formas es que ese dinero se deposita en un fondo ambiental. Esta es una experiencia que existe en el derecho comparado desde hace muchos años y ahora vamos a ir viendo las distintas clases de fondos. Hay fondos de indemnización, fondos de subrogación, de complementarios o fondos también de implementación de políticas, planes y proyectos. En los fondos de indemnización son fondos donde uno puede recurrir para obtener ciertas indemnizaciones cuando no es posible obtenerla del verdadero causante del daño. Entonces, esto opera en una suerte de fondos de garantía. Esto quiere decir, no le puedo reclamar al responsable del daño porque es insolvente, porque no tenía seguro, ¿no es cierto? O porque desconozco quién causó el daño. Bueno, entonces subsidiariamente se puede recurrir a un fondo de garantía que, acreditando los presupuestos de responsabilidad civil e incluso una sentencia favorable en ese sentido,
bueno, procede a la indemnización, ¿no? Entonces, de esta clase de fondos de indemnización, ahí ven el ejemplo. Este apunte está subido al campus, así que ustedes lo van a poder revisar y releer todas las veces que quieran. Y entonces tenemos la ley de contaminación atmosférica que digamos, lo encuadra como un fondo subsidiario, el Fondo Internacional para la Contaminación de Hidrocarburos. Fondos de subrogación, ¿qué quiere decir? Los fondos de subrogación quiere decir que primero hay que agotar la vía judicial. Si no puedo cobrar la indemnización por vía judicial, por estos motivos que estuvimos hablando, perdón, para el subsidiario hay que agotar la vía judicial. El de subrogación es al revés, es decir, se presentan todos los presupuestos de la responsabilidad civil, se hace el reclamo directamente al fondo y el fondo le paga a la víctima o le paga al lesionado la indemnización correspondiente y es el fondo en que luego se ocupa de demandar al causante del daño. Por eso es de subrogación, es decir, el fondo se va a poner en lugar de las víctimas que cobraron la indemnización para recuperar lo pagado por parte del causante del daño. Es decir, en el subsidiario, como la palabra lo indica, es subsidiario, es decir, esa última instancia, cuando ya tengo agotado todas las demás instancias para cobrar y no he logrado cobrar la indemnización. Subsidiariamente me voy al fondo como un fondo de garantía. Subrogación es al revés, es decir, le reclamo al fondo, el fondo me paga, el fondo en realidad lo que va a hacer es reparar ese daño en forma inmediata, esta es la ventaja del fondo con subrogación, y luego se va a ocupar de iniciar las acciones legales contra el verdadero causante del daño. Y complementarios es en aquellos casos donde a veces hay una limitación cuantitativa de la responsabilidad civil y la indemnización que se da o que se paga es poca o no alcanza para reparar la integridad del daño efectivamente sufrido, y entonces, bueno, se puede recurrir a los fondos para exigir ese complemento que falta para determinar esa integridad de la indemnización, ¿no? Después están los fondos de implementación de políticas, que esto tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo en la clase, porque obviamente cuando un fondo obtiene distintas clases de recursos económicos, sea por indemnizaciones de bienes colectivos, sea por un aporte de las aseguradoras que contratan seguros ambientales, sea por un aporte de tasas impuestos que se fijen efectivamente para integrar estos fondos ambientales, un porcentaje del presupuesto nacional, provincial, ¿no es cierto?, local, depende del tipo de fondo, para financiar esto. Bueno, justamente es ¿para qué? Para implementar políticas, planes y proyectos de restauración ambiental. Esto quiere decir que de restauración, de mejoramiento. Esto quiere decir que cuando, en el caso que estábamos explicando de daños de incidencia colectiva, bueno, cuando se recibe un determinado dinero, porque no se pudo reparar en especie, un fondo de implementación de políticas debería ese dinero financiar un proyecto o un plan que permita devolverle a la sociedad esos bienes colectivos vulnerados, y de esta manera ese dinero tiene la función social que le corresponde de devolverle a la sociedad ese beneficio y devolverle, como estuvimos hablando en la clase anterior, los servicios ambientales dañados, porque esa es la idea. Si bien son servicios ambientales que a lo mejor por el daño ya no se pueden recuperar, pero sí se puede haber sustitución, ¿no es cierto? Se pueden brindar otros servicios de otra forma, de otra manera, como para que la sociedad pueda hacer uso de esos servicios ambientales que estuvimos hablando cuando explicábamos técnicamente la importancia de la valoración de los servicios ecosistémicos, recordarán, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Bueno, entonces dentro de estos fondos de políticas que existe para la implementación de planes, proyectos, ¿no?, políticas públicas, acá hay una serie de fondos existentes que tenemos. El Fondo del Medio Ambiente Mundial, el GEF, que es una implementación del programa 21 de Naciones Unidas. Dentro de la Unión Europea hay muchos, por eso están identificados algunos: los fondos estructurales, fondos de desarrollo regional, fondos de orientación y garantía agrícola, a la pesca, y el LIFE como fondo específico para el medio ambiente. Después tenemos en México también el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que ahí dice temas que priorizan, quiere decir
áreas que serían de importancia para este fondo para poder solicitar una financiación para un plan o una política. Por eso dice áreas de reservas protegidas, prácticas sustentables, valoración de la biodiversidad, de los servicios, funciones ambientales de los ecosistemas. Fíjense que lo que estuvimos hablando la semana pasada, o hace unos días atrás, sobre la valoración de los servicios ecosistémicos, es prioridad en el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Es decir, le dan prioridad a todo plan, proyecto y programa que tenga que ver con la valoración de los servicios ecosistémicos y las funciones ambientales. Así que en ese sentido, fíjense que este tema de los servicios ecosistémicos es un tema que está muy en boga en lo que tiene que ver como política pública estatal en muchos países. Bueno, en Brasil este fondo lo tienen también y depende del Ministerio de Medio Ambiente, las líneas de financiamiento también marcan la ley. La mayoría lo tiene en leyes especiales, la regulación de estos fondos, forestación, parques nacionales, recursos pesqueros, educación ambiental, etcétera. Bolivia también lo tiene en su propia ley, allí están todos, ¿no es cierto? Chile, Costa Rica, no les voy a leer todo para no aburrirse, pero van a ver ustedes la lista de países, ¿sí?, que tienen dentro de su propia ley especial medioambiental, trata el tema de legisla la función y la regulación de los fondos ambientales. Entonces, bueno, acá Paraguay, Uruguay, por ejemplo, lo incluye dentro del presupuesto, dentro de la ley de presupuesto nacional, cosa que también hicimos nosotros. Ahora van a ver que también copiamos un poquito el modelo de Uruguay. La Ley General de Protección Ambiental prevé la importancia del fondo, pero el fondo es creado puntualmente en la Ley de Presupuesto Nacional y es administrado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Medio Ambiente, que se encuentra en la ciudad de Montevideo. Bueno, y en Argentina, fíjense, nosotros estuvimos hablando justamente la semana que estuvimos tratando estos temas de los artículos 22, 28 y 34 de la Ley General del Ambiente. Esta ley de presupuestos mínimos del año 2003, ustedes recordarán que estuvimos diciendo que era una ley que del 2002-2003, una ley de presupuestos mínimos que regula toda la temática ambiental y un marco general le va a dar. Todo lo que venga después, sea legislación local o provincial, debe enrolarse en esta ley. Ninguna puede ser más perjudicial que los principios que establece esta ley. Por eso dice presupuestos mínimos. Cualquier ley local o provincial tiene que ser igual o de mayor protección del ambiente y no de ninguna de menor protección. Es decir, ninguna tiene que vulnerar estos principios. Y esto tiene mucho que ver con el principio de progresividad y con el principio de no regresión, del cual explicamos en su ocasión, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con Argentina, en el año 2019, abril 2019, fue reglamentado en realidad, esto más o menos en el 2017 salió, la creación del Fondo de Compensación Ambiental, artículo 52, dentro de la ley 27.431, que es de presupuesto nacional. Por eso les decía que en esto copiamos un poco Uruguay, porque dentro de la ley de presupuesto nacional se agregó un artículo donde se crea el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental para atender determinadas cuestiones vinculadas con el daño ambiental de incidencia colectiva y demás. Esta ley, por supuesto, ustedes la pueden googlear y pueden encontrar los detalles de la aplicación para el que quiera profundizar sobre esto. Fue reglamentada recién en abril del 2019, pasaron casi más de 2 años desde que se aprobó por primera vez hasta que finalmente se reglamentó, ¿no? Muy interesante la reglamentación. También les sugiero que si quieren leerla en algún momento o a alguien le interesa este tema, si cuando tengan que hacer algún trabajo de investigación, es un tema muy interesante el tema de los fondos. Y claro, previo a todo esto, claro, las provincias al ver que, y fíjense que el artículo 53 también de la Ley de Presupuesto Nacional crea el Fondo Fiduciario para la protección de los bosques nativos. Es decir, esto es reciente, digamos, lo más nuevo que tenemos, porque en realidad, fíjense los años que pasó, la ley de presupuestos mínimos que decía en su artículo 34 que tenía que haber una ley especial, que creara el fondo, que fijara sus recursos, que fijara la autoridad de aplicación, que reglamentara su funcionamiento y demás. Bueno, pasaron más de 10 años, más de 10 años. Bueno, en el interín había preocupación en las provincias, porque todas tenían problemas ambientales, todas tenían juicios de daños de incidencia colectiva en
en algunas de las regiones y no había solución para qué hacer con esas indemnizaciones, cómo solucionar los problemas, de qué manera financiar planes y programas, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces cada provincia decidió generar su propio fondo. Todos los fondos de las provincias son todas anteriores a la ley, menos la de Chubut, que es del 2018. Las anteriores empezaron las provincias a decir, bueno, entonces nosotros vamos a generar nuestro propio fondo, porque si esperamos a que a nivel nacional salga, esto no sale más, y esto hay que darle una solución. Entonces, bueno, Salta lo sacó a través de su ley 7070, La Pampa también, lo hizo Chaco, Formosa, como ustedes ven ahí, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también con una ley local. En la provincia de Buenos Aires, le digo, a nivel provincial, hubo varios intentos, todavía no hay ninguno en forma concreta y en funcionando en lo que es la provincia de Buenos Aires. Hubo varios intentos. Uno es en el Código de Faltas Ambientales, que fue un proyecto en el año 2000 y 2008, no, 2008 no, 2010 más o menos, 2012, donde se proponía dentro de este Código de Faltas Ambientales la creación del fondo. Eso era una propuesta del OPDS en su momento. Bueno, hubo muchas críticas, muchas revisiones, muchas cuestiones. Finalmente no se aprobó ni el código ni el fondo, ¿no? En ese caso. Pero bueno, después hubo otra ley que sí se aprobó, que era, no figura ahí, pero la ley de pasivos ambientales, la ley de pasivos ambientales de la provincia de Buenos Aires, donde es una ley muy interesante porque habla cómo se recompone, o sea, trata toda la parte técnica de cómo se recompone el ambiente, trata de las auditorías de apertura y cierre de una actividad, una ley muy interesante, ley de pasivos ambientales, la pueden buscar y googlearla también. Y ahí en el proyecto, en su momento, en esa ley es del 2012, creo que sí, en esa ley estaba propuesto también la creación de un fondo ambiental para la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no hubo acuerdo dentro de la Comisión de Legislación y entonces esos artículos fueron sacados del proyecto en su momento y bueno, decidieron que no iban a tratar ese tema por el momento y la ley de pasivos ambientales salió sin el capítulo vinculado al fondo en la provincia. Esa es la realidad. Pero bueno, también pueden googlear esta ley de pasivos ambientales para la provincia de Buenos Aires. Creo que es 13.443 o 14.443, no recuerdo bien el número. Bien, todas estas son las necesidades de las provincias que empezaron a husmear en esto y a necesitar esta solución, necesitar una solución, una herramienta eficaz. También algunas localidades empezaron a trabajar en este tema y con Claudia Oviedo estuvimos participando en el plan de ordenamiento territorial ambiental para el partido de Balcarce, quizás si tuvieron clase con ella les comentó algo. Y bueno, y dentro de ese plan de ordenamiento territorial rural para la provincia, para el partido de Balcarce, con toda esta innovación ambiental, se propuso una ordenanza de creación del Fondo Ambiental Local para el partido de Balcarce en ese contexto. Y bueno, y fue muy interesante la experiencia y bueno, la idea es que todos los municipios empiecen a pensar en este tipo de fondos locales porque es muy, muy útil, muy importante. Incluso acá a nivel municipal, la ordenanza respecto, hace un tiempito, ¿no es cierto?, respecto de la posibilidad de los techos verdes o jardines colgantes, también dentro de esa ordenanza municipal se propuso la necesidad de fomentar la creación de un fondo ambiental local, ¿no? Porque eso facilitaría muchísimo todo lo que son los trámites burocráticos que muchas veces se conocen en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso facilitaría, porque los temas locales irían, las indemnizaciones que surgen de nuestra esfera territorial, de nuestras jurisdicciones, iría a integrar un fondo a nivel local y no necesariamente integrar un fondo provincial o nacional. Pero estas son cuestiones de gestión que paulatinamente se van trabajando. Lo que sí me interesa en este sentido es que ustedes vean que este tema de los fondos ambientales existen en muchos países y en realidad también
con mucho funcionamiento desde hace muchísimos años. Fíjense que el de Japón es del año 70 y pico, uno de los que están acá arriba, que yo les hablaba, bueno, uno es del año 70 y pico. Y también los de Holanda, bueno, el fondo FIPOL, son todos fondos de muchos años. Bueno, y obviamente en los últimos años, eh, ahora que me estoy acordando, es del 73, el Fondo de Contaminación Atmosférica de Japón. Ese es del 73. Bueno, pero que es un fondo de garantía también. Pero todos estos últimos de Latinoamérica son bastante modernos. Bueno, eso es en cuanto a este tema de los fondos. Uno de los temitas, yo quiero tratar de ver, no estoy viendo, yo no sé si es porque comparto pantalla, pero no estoy viendo si me están haciendo alguna pregunta. No sé por qué no puedo ver los chats. Debe ser que, a ver, debe haber alguna función que no me doy cuenta cómo se hace. Bueno, si alguno se da cuenta me lo dice que tengo que apretar. Bien, otro temita, entonces sigamos adelante mientras tanto. Otro temita es el tema de la prescripción en materia ambiental, que sí les quería hablar, que es muy importante este tema, porque tiene dos cuestiones. Fíjense, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿la acción por daño ambiental es prescriptible? Entonces, si decimos que no, acá dice que la reunión terminará en 10 minutos, me dice, bueno, en 10 minutos yo les voy a explicar esto. Entonces, si es que no, bueno, todas las doctrinas vinculadas a los derechos humanos dicen que el derecho al ambiente sano como derecho humano es imprescriptible, y esto se enrolaría en este criterio. Y en los casos que se dice que sí, bueno, hay que ver en cuál es el plazo que se aplica en este caso, cuál es el plazo de prescripción y desde cuándo se computa este plazo. Entonces ustedes ahí van a ver los distintos plazos en la legislación comparada, ¿sí? Van a ver allí los casos, no se los voy a leer para que ustedes lo puedan leer tranquilos, pero básicamente sí me voy a detener en el tema de Argentina. Seguimos con la ley de presupuestos mínimos. Nuestra ley de presupuestos mínimos no tiene plazo especial de prescripción, por lo tanto, ¿qué hacemos? Hay que aplicar supletoriamente las disposiciones del derecho común. En ese caso, el artículo 2561, que prevé la aplicación de la prescripción de 3 años para la indemnización de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil. Esto tiene una base jurisprudencial, que ahí ya la tienen marcadita, pero además de eso, el punto central es 3 años es poco para una demanda por daño ambiental. Entonces, acá el punto central es saber desde qué momento se va a contar esos 3 años. En realidad, uno de los momentos que más están en boga y que se desarrollan y que se sostienen es que es desde que cesa la conducta contaminante. Esto permite que mientras el daño ambiental se siga produciendo, cuando una empresa contamina y sigue contaminando en forma continua, el famoso daño continuado, bueno, ese plazo de prescripción se va a contar solo a partir de cuando cesa la conducta ilícita. Mientras se siga contaminando, ese plazo no corre. Entonces, esto es muy bueno porque siempre hay oportunidad de demandar y eso es muy importante. Después van a ver ustedes que distintas legislaciones tienen distintos plazos. Venezuela tiene 10, Chile tiene 5, Panamá tiene 10, México tiene 5, pero en la última ley federal de responsabilidad ambiental fijaron una prescripción de 12 años. España tiene 30 años de prescripción y la mayoría, Ecuador es imprescriptible, por eso se lo marqué ahí. La Constitución de Ecuador dice que es imprescriptible y lo dice en la Constitución. Ninguna ley posterior puede establecer un plazo de prescripción menor porque iría contra el principio de no regresión, ¿sí? Entonces, Ecuador está asegurado que es imprescriptible y no hay discusión respecto a ese tema. Sí, en las otras legislaciones, fíjense que ahí se pueden ver perfectamente la diferencia que hay en cuanto a los años en cada uno de los países. Entonces, fíjense que una de las cuestiones muy importantes que se ven en todas estas, o las diferencias, ¿no? Básicamente que se ven en todas las legislaciones, es el criterio desde qué momento se cuenta el plazo de prescripción, ¿sí? Es decir, desde qué momento se cuenta.
Lo ideal es esta teoría del daño continuado, desde el momento en que en que cesa de causarse el efecto, es decir, desde el momento que cesa la contaminación, desde el momento en que cesan esas conductas ilícitas, a partir de ahí se cuenta el plazo. Y en las distintas legislaciones que ustedes han visto allí, van a ver que algunos dicen desde que se produce el hecho, otros desde que cesan sus efectos, otros desde que toma conocimiento. Son distintos puntos de vista que ha tomado la legislación y la doctrina de toda la vida, a partir de qué momento se cuenta la prescripción. Pero bien, dijo la Corte en esos fallos que yo les indiqué allí cuando hablábamos del tema argentino, es que también tuvieron que rever desde qué momento, porque en realidad nosotros decíamos, ¿desde qué momento se cuenta el plazo y desde qué es exigible? Perfecto. ¿Cuándo es exigible en este tipo de situaciones? Y desde que tomo conocimiento, desde que se produce el hecho, básicamente, ¿no? En lo general. Pero cuando es un tema de contaminación ambiental, o una presencia de daños continuados, entonces en realidad debería tomarse, como correctamente lo manifestó en su momento la Corte en esa causa, desde que cesan los efectos. ¿Y por qué? Porque ahí mismo el fallo va a decir que solamente desde que cesan los efectos, es muy interesante esto que justifica esta situación, desde que cesan los efectos se puede apreciar la magnitud del daño. Mientras tanto, estamos reclamando cosas que que voy a tener que estar ampliando daños todo el tiempo. Porque yo reclamo una X cantidad hoy de daño, pero después, como se sigue contaminando, estoy permanentemente denunciando nuevos daños. Para evitar eso, entonces, si es desde que cesan los efectos, comienza el plazo de prescripción, puedo hacer una apreciación real de los daños sufridos y esto es mucho más certero y mucho más eficaz desde el punto de vista de la justicia y se garantiza justamente el derecho a justo, ¿no es cierto?, al reclamo de reparación en especie o en su caso de la indemnización sustitutiva. Por eso es que la mayoría de los países le pusieron plazo. ¿Y en qué se basa? Bueno, en criterios que tienen que ver con una política de Estado. Cada Estado fija su plazo de prescripción en función de estas cosas. Depende de un criterio proteccionista o no proteccionista que tenga de la economía, le va a dar un plazo de prescripción a este tipo de daños y hay empresas que para instalarse van a observar esto para ver si van a ser susceptibles de ser demandadas o no y qué riesgo tienen de ser demandadas por daños y perjuicios ante contaminaciones emanadas de sus empresas, de sus fábricas, a través de la elaboración de sus productos. Entonces, esto es muy importante cuando una empresa multinacional se quiere instalar en distintos países. Esto es fundamental porque hace un poco al tema de la economía con la cual se van a encontrar esas empresas. Por eso también esto conspira con un poco el fortalecimiento del derecho de la integración, porque en este tema no hay consenso para hacer una armonización legislativa como se desea en todo proceso de integración regional, ¿sí? Porque justamente al tener distintos plazos de prescripción y distintos criterios para abordar esta temática, y bueno, es muy difícil la integración, sobre todo cuando Ecuador dice es imprescriptible desde la Constitución. Para poder integrarnos tendremos que todos enrolarlos detrás de Ecuador, todos decir es imprescriptible. Si todos decimos que es imprescriptible, podemos armonizarnos perfectamente y fortalecer un proceso de integración a nivel regional latinoamericano. Pero como no es así, por lo que ustedes ven en las distintas legislaciones, es un tema muy complejo, muy delicado y muy difícil de armonizar. Por eso todos los procesos de integración tienen sus ventajas y desventajas, porque en algunas cosas son fáciles de armonizar y en otras no. Por eso las famosas simetrías y asimetrías, ¿no?, en todo proceso de legislación comparada, porque muchas veces se puede y otras veces no se puede armonizar en un concepto común, pero sí se puede convivir con esas asimetrías. ¿Y de qué manera? Bueno, quizás tratando de consensuar en los criterios a partir de qué momento se empieza a contabilizar el plazo de prescripción. Y esto es muy, muy importante y muy interesante para el que quiera profundizar en esto. Acá dice el tiempo restante de la reunión es 1 minuto 50. Bueno, se han anotado 13, perfecto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Este es un tema que está pendiente en nuestro derecho. Porque, ya les digo, el Código Civil nosotros lo aplicamos en forma supletoria
la prescripción general del derecho común, pero no es lo ideal. Lo ideal es que el Código Civil en algún momento pueda incluir una reforma donde diga que es imprescriptible los daños causados a derechos de incidencia colectiva, por ejemplo. Y esto se enrolaría dentro de la categoría de la doctrina ambientalista que sostiene que deberían ser imprescriptibles por ser un derecho humano, el derecho humano al ambiente. Algunos dicen que si el código plantea de los daños imprescriptibles para aquellos delitos de lesa humanidad, bueno, con más razón, que están vinculados a los derechos humanos, con más razón debería también enrolarse en este punto. Bueno, como falta menos de un minuto, los saludo, espero que hayan entendido y disfrutado de este tema que es muy interesante y nos veremos seguramente en otra oportunidad. Hasta luego chicos, gracias.